Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos concede nuevamente de estar con ustedes compartiendo nuevamente este nuevo video donde nos vamos a basar o continuamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Simplemente nos ponemos en la mano de Dios y que Dios nos hable a través de su palabra en este capítulo 13 de Hechos. En la pizarra, video tras video, pues me gusta llevarle un bosquejo de lo que vamos a estar hablando. Aquí en la pizarra tenemos entonces el capítulo 13 de Hechos. Y estaremos hablando sobre el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos salieron de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Aquí hay dos Antioquías que vamos a estar hablando. Queremos que sepamos diferenciar una de la otra. Son dos Antioquías diferentes que vamos a estar viéndolas a través de este pasaje bíblico del capítulo 13 de Hechos. Comenzamos entonces hablando acerca de Bernabé y Saulo, llamados y enviados, oiga bien, por el Espíritu Santo. Eso lo encontraremos en los primeros 3 versículos, versículo 1 al versículo 3. Número 2, comienzan su ministerio en Seleucia, Salamina y Panfos. Esto es dentro de la ciudad de Chipre, con excepción de Seleucia. Solamente Salamina y Panfos están en la ciudad de Chipre. Salamina era todavía parte de la ciudad de Antioquía de Siria, donde ellos estaban saliendo. Esto lo encontramos en el versículo 4 al versículo 12. De la isla de Pafos, que es en Chipre, salen para Perge de Panfila. Esto es entonces en Antioquía de Pisidia. Ahora aquí comenzamos entonces a ver la diferencia de las Antioquías. La Antioquía que ellos salen es la Antioquía de Siria, que estaba a la parte norte, a la parte de arriba de Damasco, cerca de Jerusalén. Ahora están en Antioquía de Pisidia, que está en la parte de lo que hoy se conoce como Turquía. En aquel tiempo era Galacia, Listra y otras naciones que vamos, Iconio y otras naciones que vamos a estar viendo según vayamos cubriendo los siguientes capítulos. Pero esta Pisidia, Antioquía de Pisidia, queda mayormente cerca de Grecia. Eso lo encontraremos en el versículo 13. Número 4, el sermón en Antioquía de Pisidia. Ahí hay un sermón que Pablo da en los versículos 14 al versículo 29. Pablo predica a Cristo resucitado. Versículos 30 al 41. Número 6, la reacción de los oyentes al mensaje de Pablo. Luego que Pablo predica, ¿cuál fue la reacción de estos oyentes? Versículos 42 al versículo 44. Número 7, los celos y la oposición de los líderes judíos. Estos son los que estaban a cargo de la sinagoga. Versículos 45 al versículo 47. Pablo y Bernabé responden a la oposición. Son los versículos finales del versículo 48 al versículo 52. Voy a mencionar las ciudades una vez más para que tengan una idea de dónde es que comienza este ministerio de Saulo y de Bernabé, el primer viaje misionero. Seleucia, una de las ciudades. Esta se encuentra en Antioquía de Siria. Cuando ellos estaban saliendo, fueron al puerto y se encontraba el puerto de la ciudad de Antioquía de Siria. Seleucia. Luego entran a la isla de Chipre. En la ciudad de Chipre se encuentra entonces la ciudad de Pafos y la ciudad de Perge de Panfila. Y en Antioquía de Pisidia, que es la que estamos mencionando ahora, ya que está acá en la Galacia y otras ciudades que estaríamos mencionando más adelante, como dije, en los siguientes
capítulos. Personajes que se encuentran dentro de este capítulo 13. Número 1 es Bernabé, Simón de Cirene, Simón negro, porque era africano. Está Lucio de Cirene, está Manaén, está Pablo, está Juan Marcos, estaba Sergio Paulo, que es el proconsol de la isla, y está Bar Jesús o Elimas, que era el mago o el falso profeta judío que se encontraba en la ciudad de Chipre. También se menciona en este capítulo, se menciona a Herodes Tetrarca. Ese Herodes Tetrarca es Herodes Antipas, es el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista. Repito, Herodes Antipas es el mismo Herodes Tetrarca, es el mismo Herodes que asesinó o mató a Juan el Bautista. Bien, entramos entonces a este capítulo 13 del libro de los Hechos. No voy a leer, es un capítulo bastante extenso, no voy a leer todos los versículos, sino que voy solamente a ir tratando de resumir y enfatizar en lo más sobresaliente o lo que quiero que ustedes reciban de este capítulo 13, o lo que Dios quiere que entendamos de este capítulo 13 en este tiempo en que estamos viviendo. Como verán, del versículo 1 al versículo 3 habla prácticamente de los hombres que se encontraban en la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerda que en el capítulo 11, en el capítulo 7, capítulo 8, comienza la persecución contra la iglesia en Jerusalén? Fueron esparcidos. Estos hombres que fueron esparcidos llegaron entonces hasta la ciudad de Antioquía, Israel. En estos primeros versículos, Lucas presenta a los hombres o los líderes de aquel entonces que se encontraban en la iglesia que está en Antioquía. Hay líderes en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Pero en la iglesia de Antioquía ahora hay otro grupo de hombres, siervos de Dios, devotos a Dios, que eran los líderes de la iglesia de Antioquía. Leímos en el capítulo 11 que Bernabé, cuando hubo la persecución, los que llegaron a la ciudad de Antioquía, comenzaron a predicar el evangelio primeramente a los judíos, luego a algunos de los griegos. Y cuando Dios comenzó a moverse en esta ciudad y la gente comenzaron a convertirse, los apóstoles enviaron a Bernabé para que supervisara la obra. Eso lo encontramos en el capítulo 11. Luego Bernabé va entonces, busca a Pablo, que Pablo se encontraba en la ciudad de Tarso, su ciudad natal. Y ahí también se encuentra Juan Marcos juntamente con ellos. Y cuando leemos el final de ese capítulo 11, leímos que se congregaron allí en Antioquía como un año. Tuvieron un año completo en la ciudad de Antioquía. Mientras estaban en esta ciudad, estos hombres que trabajaban para Dios, ministraban para Dios, el Espíritu, oigan, aquí está lo que yo creo que vayamos dándole énfasis o permitiendo que Dios hable a nuestro corazón, a nuestra vida. No sale Pablo ni Bernabé, salen de Antioquía porque ellos quisieron, sino habla claramente el versículo 2, diciendo, ministrando la iglesia, ellos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. ¿Okay? Este llamado viene directamente de Dios. No es anhelo de Pablo y no es anhelo de Bernabé, sino que Dios está de todo este llamado, de todo este ministerio al que Dios enviaría a Bernabé y a Saulo para que llevara la palabra del Señor fuera a los gentiles que necesitaban escuchar el evangelio en aquel entonces. Ministrando y ayunando. La iglesia o Israel como nación se ha distinguido siempre porque son personas de ayuno y personas de oración. El ayuno mayormente nos enseña a afligirnos cuando queremos algo. Cuando Cristo fue a entrar a su ministerio de predicación, dice la Biblia que estuvo 40 días en el Mateo capítulo 4, 40 días en ayuno y oración. En la ciudad de Nínive, cuando iba a ser destruida, dice la palabra del Señor allá en Jonás, en el capítulo 4, dice que el pueblo, cuando oyó que iban a ser destruidos, entraron en ayuno y
silicio. Y Dios, el ayuno trae aflicción a nuestra alma porque deseamos algo o necesitamos algo que Dios haga en nuestra vida. Pagamos con el ayuno, de una manera humanamente hablando, para que Dios tenga misericordia. David ayunó cuando quería que Dios sanara a su hijo. Quería pagar un precio, castigándose, afligiéndose a sí mismo para que Dios tuviera misericordia y contestara la petición. Meramente el ayuno tiene que ver mucho con cuando anhelamos algo. Aquí presenta que el anhelo de estos hombres, de estos líderes de la iglesia de Antioquía, anhelaban ardientemente que Dios llegase, que Dios ministrase a los gentiles. Y ese deseo ardiente lo convirtió en un ayuno para que Dios tuviera misericordia y que Dios hiciera su voluntad cuando ellos partieran hacia las siguientes ciudades a llevar el evangelio. No salieron sin ayuno y no salieron sin oración. Aunque el Espíritu ya los había apartado, los había señalado, aún así todavía ellos continuaron, hablando en términos humanos, con la devoción o la práctica que era de ayunar y orar antes de entrar en una obra. El Espíritu es el que los envía a esta obra. Ahora bien, cuando hablamos en el libro del capítulo 8, hubo una persecución y todos estos hombres fueron esparcidos. Mayormente los judíos helenitas fueron esparcidos y llegaron a estas ciudades. Ahora, en este capítulo que estamos leyendo, capítulo 13, la iglesia se junta, la iglesia forma un comité y ellos designan, siendo atentos y obedientes a la voz del Espíritu, pero ellos organizan una salida, hacen el ajuste necesario para que salieran Bernabé y Saulo, salieran entonces a la obra misionera, pero mandados bajo un ministerio, el ministerio de la iglesia que estaba en Antioquía. Es la primera vez que la iglesia señala, o la iglesia hace un comité para señalar o para enviar hombres al campo misionero y posiblemente también para poder sostenerlos en ese campo misionero. Si llegaban a los lugares, se podían decir que estaban representando a la iglesia de Antioquía. Dios es el que hace esta movida o esta obra de sacar a estos dos hombres que eran hombres sobresalientes. Todos ellos eran hombres de Dios, pero Lucas se enfoca más en Saulo y en Bernabé, porque eran hombres sobresalientes, ya tenían un ministerio, tenían un testimonio ya intachable dentro de la comunidad judía, dentro de los apóstoles y dentro de los ancianos y dentro de todos aquellos que lo habían ya conocido. Y aunque ya Dios había llamado a ambos, pero ahora Dios los junta para enviarlos a el campo misionero. Ahora, cuando la iglesia los despide, en el versículo 3, cuando se le hace la despedida, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Está diciendo, hay una despedida, hay un comité que hace una despedida a estos hombres, le echan la bendición, oran por ellos, le imponen las manos porque era parte del ministerio, de la costumbre, de la cultura, de la fe, del judaísmo. Ya desde el libro de Números, o antes Levítico, pero que me viene a la mente es Números, donde cuando Dios llama ya, que Moisés ya está a punto de entregar, ya está a punto de morir, Dios le llama a Moisés, capítulo 27 de Números, y le dice a Moisés que ponga sus manos sobre Josué. Y pasó Moisés el ministerio o la responsabilidad, la consagración hacia Josué para que Josué entonces se convirtiera en el líder de Israel. Es decir que al imponer las manos se responsabiliza, se le entrega la misión a esa persona, de la misma manera que cuando se hacían las ofrendas se ponían las manos sobre el animal para ser sacrificado. Toda la responsabilidad del pecador pasaba entonces hacia el animal para que el animal tomara el lugar de morir. De la misma manera el ministerio, cuando se posaba las manos sobre alguien, era para que esa persona se responsabilizara al 100% de ese ministerio al cual estaba entregado o al cual estaba llamado.
La iglesia lo despide, pero ellos, hay un apoyo y una despedida. Dios, a través del Espíritu, los ha llamado, pero ese llamado también es respaldado por la iglesia de Antioquía. Esto no había sucedido anteriormente, sino que habían sido esparcidos, como mencionamos, y cada uno de ellos había ido a llevar el evangelio. Lo vimos en el capítulo 8, versículo 4, en el libro de los Hechos, y luego lo vimos en el capítulo 11, cuando nuevamente hubo vuelve Lucas a hacer énfasis sobre esa persecución que esparció y permitió que el evangelio llegara. No había un orden al principio para enviar misioneros por causa de la persecución. Este orden se establece ahora en la iglesia de Antioquía. Ellos entonces salen a esa misión y bajan a una isla llamada la isla de Seleucia. Aquí hay varias islas, como mencioné al principio del video, y es bueno que lean el capítulo completo para entender qué pasó en cada isla, porque aunque se mencionan varias islas, no en todas las islas se menciona qué sucedió. Solamente hay algunas islas, creo que 3 o 4 islas solamente se menciona lo sucedido en estas islas. Las otras que se mencionan no dice prácticamente nada, pero sí son mencionadas en este capítulo 13. Quizás más adelante, en los capítulos siguientes, veremos entonces más detalles acerca de estas islas que Pablo y Bernabé fueron. Aunque no está registrado que hicieron, pero al ser enviados a estas islas es porque Dios sí tenía planes y algo sucedió en estas islas, pero Lucas no lo escribió, no lo narra aquí, solamente narra algunas de estas islas. Por ejemplo, la isla de Seleucia, versículo 4 dice: entonces, enviados por el Espíritu, repito, enviados por el Espíritu, es Dios el que los envía, descendieron, van dirigidos por Dios, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Descendieron a esta isla llamada Seleucia, pero no dicen nada, no menciona detalladamente qué pasó en esta isla de Seleucia. Algunos comentaristas dicen que simplemente era una isla de donde estaba el puerto y fueron a tomar de ahí entonces la nave o el barco que los llevaría entonces a la isla de Chipre. Pero estoy seguro que Dios algo hizo en esta isla con ellos. Esta isla todavía es parte, o esta nación es parte todavía de la Antioquía de Siria. Están en Antioquía de Siria. De ahí fue que salió Pablo y Bernabé. Esta ciudad todavía es la parte baja de la ciudad de Antioquía, la parte sur, donde ellos van a tomar entonces la nave para zarpar, para llevar entonces la prédica. Luego entonces que salen de esta isla, que llegan a esta ciudad, salen entonces y llegaron a la ciudad o a la isla de Chipre. Aquí habla de ciudad y habla de isla. Chipre es una isla. Seleucia es una ciudad. Versículo 5. Y llegados a Salamina, es otra ciudad dentro entonces ahora de Chipre. Ya no están ahora en Antioquía, sino que ahora están en Chipre. Llegaron a la ciudad, a la isla de Chipre, a la ciudad de Salamina. Y allí entonces, simple y sencillamente, el versículo 5 lee como sigue: y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también consigo a Juan Marcos de ayudante. Anunciaron en la sinagoga de los judíos. Note bien, siempre que salían los predicadores o los apóstoles o los ancianos o los judíos helenitas, aún los 7 varones que se menciona en el capítulo 6 de Hechos, cuando ellos salían a estos lugares de gentiles, siempre primeramente iban a los judíos. En todas las naciones que ellos fueran, aunque fueran naciones gentiles, siempre se le daba primeramente la prédica a la nación judía. Ellos fueron entonces a esta isla, entran a esta sinagoga de judíos, y de ahí Lucas entonces no entra en más detalle. Luego dice que atravesaron la isla de Chipre. Si mira está ya la isla de Chipre, está como separada de la Antioquía de Siria y de la Antioquía de Pisidia, está como una isla aparte dentro del mar grande. Ellos salen de Seleucia y viajan entonces
por toda la isla, atraviesan toda la isla, es decir, de norte a sur o de este a oeste, y llegan a una ciudad llamada Pafos. Y ahí en el versículo 6, entonces menciona una historia. Ahí entonces Lucas toma detalladamente esta historia, y la desarrolla un poco. Cuando llegan a esta isla de Pafos, allá había ya un hombre, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. En el versículo 6. Este Bar Jesús tiene dos nombres. Aquí Lucas menciona dos nombres. En el versículo 6 se llama Bar Jesús, y luego entonces comienza a llamarlo en el versículo 8 Elimas. Cuando llegan a esta isla de Pafos, este falso profeta era como una mano derecha de un hombre llamado Sergio Paulo, que era el procursor de la isla de Pafos. Un procursor era un gobernante, era el hombre que estaba a cargo de la isla bajo el régimen de Roma. Eso era territorio de los romanos, era dominada por los romanos, y este hombre llamado Sergio Paulo es el gobernador de esta isla. Él, y tenía entonces siempre estaba con él, este hombre llamado Bar Jesús, o llamado Elimas. Dicen algunos de los comentaristas que Bar Jesús significa hijo de Jesús, y Elimas significa vidente, significa adivino, que viene allá de las raíces de los caldeos allá de Babilonia, que eran los que leían, ¿verdad?, y practicaban todo este tipo de ocultismo y magias, y leían tantas cosas ellos de del sol, luna, las estrellas, todos lo adoraban. Dice que Lucas, según estos comentaristas, que Lucas prefirió mencionar su nombre Elimas porque le desagradaba llamarlo Bar Jesús por el significado. Repito, Bar Jesús significa hijo de Jesús, y Elimas es un mago, es un hechicero, es una persona que se dedicaba al ocultismo. Este hombre siempre estaba con Sergio Paulo, y cuando Pablo y Bernabé llegan a esta isla, dice que este hombre era un hombre prudente, no era un prosélito. ¿Okay? No era un prosélito ni era un hombre temeroso de Dios, sino era un hombre que tenía fe, que sí había escuchado el evangelio, que creía en el evangelio, y dice que deseaba. Versículo 7 dice: y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Había un deseo en él intenso por escuchar la palabra de Dios. Pero dice que este mago, versículo 8, dice que este mago llamado Elimas resistía lo que Pablo predicaba. Aquí estaba hablando Pablo, y él resistía todo lo que Pablo estaba transmitiéndole o predicándole a este procursor llamado Sergio Paulo. Eso dice que el mago le resistía, versículo 8, pero le resistía a Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procursor. El hombre ya estaba tocado por la fe, deseaba escuchar la palabra de Dios, pero este hombre llamado Elimas le estaba haciendo de resistencia, no quería que el procursor se convirtiese. Pablo entonces Saulo, que también es Paulo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. En el versículo 10 dice que cuando Pablo se miró hacia él, dice el versículo 10, y dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad. Y ahora le dice: hijo del diablo. Acuérdense que para Jesús significa hijo de Jesús. Ahora Pablo le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Le servía entonces de tropiezo al precursor, a Sergio Paulo. No quería que este hombre se convirtiese, o no quería que este hombre creciese en fe. Ahora Pablo le hace una reprensión. Y versículo 11 dice: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Aquí parece que Pablo recordó. Aquí parece que Pablo recuerda cuando Pablo en el capítulo 9 estaba persiguiendo la iglesia, estaba persiguiendo
al Señor Jesucristo cuando Dios se le aparece. Dice que cuando Pablo vio aquella luz, Pablo cayó al sol y Pablo quedó totalmente ciego. Y esa ceguera que tenía Pablo por queriendo hacerle bien, celoso de Dios, pero en el camino incorrecto, esa ceguera que tenía hizo que Pablo conociera la verdad, hizo que Pablo abriera los ojos y llegara al conocimiento del evangelio. Pablo se remonta quizás a esa experiencia y ahora le dice a este hombre, lo reprende y le dice que quede ciego para que no la siga entorpeciendo la obra del Señor. Lucas no entra en detalle, no dice nada más acerca de qué sucedió después con este hombre, con el tiempo cuando recobró la vista. No habla si se convirtió o si se quedó totalmente en su práctica de siendo un falso profeta. Lo que sí aquí Lucas enfatiza es la reacción del proconsul llamado Sergio Paulo al ver lo que había sucedido. Versículo 2 dice, entonces el proconsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El proconsul ahora aquí ve cuán grande es el poder de Dios, cómo Dios transforma la vida y cómo Dios quita del medio todo aquel que perturba o entorpece la obra. Este hombre no quería que este hombre conociera a Dios. Este mago llamado Elimas le era de tropiezo a este precursor que anhelaba la palabra de Dios. Hay dos cosas aquí entonces que el precursor vio tanto en Pablo como en Elimas. ¿Qué vio este precursor en Pablo? Él ve en Pablo aquí, ve a un hombre de convicción, ve a un hombre audaz, ve a un hombre firme en su fe, un hombre firme en sus creencias y un hombre que estaba dispuesto a defender lo que él creía, lo que él practicaba. También ahora ve en el mago, en Elimas, pudo ver en Elimas que era un hombre lleno de resentimientos, un hombre que tenía una ceguera espiritual, un hombre que tenía una ceguera física, un hombre que se oponía a la obra de Dios y como Dios lo quitó del medio para que no siguiera siendo de tropiezo a las personas que desean escuchar el evangelio. Se maravilló tanto el precursor que dice la Biblia que creyó entonces a la palabra de Dios dada por Pablo. Todo esto sucede en la isla de Pafos. Del versículo 4 al versículo 12, ese ministerio de Pablo y de Bernabé. Esto es lo que sucede en estos versículos, en ese primer viaje misionero en la isla de Chipre. Luego de ahí, entonces, zarpa nuevamente, versículo 13. Vamos a leerlo para que sepa que hay un cambio entonces ahora de geografía. Salen de la isla de Pafos y voy a leer, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, son unos nombres bastante difíciles de pronunciar, Perge de Panfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan decide entonces regresar a Jerusalén. Juan es Juan Marcos, el que escribe el libro de Marcos. Luego entonces hubo un choque entre Bernabé y Pablo, más adelante lo vamos a ver, donde Pablo no quiere ya que Marcos sea parte del ministerio con ellos de misioneros. Marcos se va con Bernabé y Pablo toma entonces a Silas. Más adelante, creo que en Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 4 es donde Pablo vuelve a hacer una reconciliación con este hombre llamado Juan Marcos. No se sabe las razones por las cuales Juan Marcos se separó de ellos, simplemente Lucas se tomó el detalle de escribir lo que Marcos se apartó, regresó a Jerusalén. En esta isla ahora llamada Pánfila, ¿no? Panfilia, el nombre Panfilia, Perge de Panfilia. Ya entonces esta isla se encuentra ahora en Antioquía de Pisidia, lo que hoy ya se conoce como Turquía. En un mapa nos ayuda a visualizar y a ver mejor dónde está ubicada esta ciudad de Pisidia. Aquí entran ahora a la ciudad de Pisidia. Tampoco, si leen aquí, tampoco menciona
lo que pasó en Pisidia. O sea, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron aquí en Pisidia. En Pisidia, ok, hay dos nombres aquí parecidos. Está Panfilia. Dice que de Chipre entraron a Panfilia. Ahí no hay detalle. ¿Qué pasó? No menciona nada. Simplemente dice que entraron a Panfilia. Y ahí fue donde Juan se apartó de Bernabé y de Saulo. Ahora, en el versículo 14, ya están en la ciudad de Antioquía. Y ahora el verso 14 dice que pasando de Perge, entraron a Perge en Panfilia y llegaron a Antioquía. Usaron esa trayectoria. Como repito nuevamente, no está detallado, pero en toda ciudad que ellos entraron, estoy seguro que Dios, de alguna manera, Dios ministró a alguien, a un grupo, a algunas personas, porque esa era la encomienda, esa era la misión de llevar el evangelio a estos lugares o a estos sitios. Ahora en versículo 14, entran de Perge, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Ahora bien, aquí ahora es en Pisidia, no en Panfilia, en Pisidia, que también se encuentra en Antioquía. Ahora entran a una sinagoga de los judíos y allí entonces dan la lectura. Versículo 15. Ellos entran y está entonces el grupo de judíos en la sinagoga, los líderes de los judíos, que sé que era un grupo más o menos como de 11 personas, que eran los que eran para poder completar una sinagoga. Tiene que haber 11 personas o más, si no me equivoco, para que esa sinagoga pudiera funcionar, porque no solamente es una sinagoga para establecer la vida espiritual, sino que también funcionaba como un gobierno. En esa ciudad era como embajadores de sus gentes, de sus gentiles, de sus judíos, los representaban, y ellos eran los que trataban con la ley, tanto con la ley de Dios como con la ley de los reyes. O sea, todo era un tipo de gobierno que se ejercía dentro de las sinagogas. Ahora en el versículo 15, después que ellos leyeron la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Ahora aquí hay un cambio. Antes se mencionaba Bernabé primero y ahora se menciona a Pablo primero. Cuando te vas en el versículo 13, y habiendo salpado de Panfos Pablo y sus compañeros. Ahora dice a Bernabé y Saulo. Ahora dice Pablo y compañeros. Ahora Lucas se enfoca más entonces en la persona de Pablo, y es precisamente Pablo en ese versículo 16 cuando se le hace la exhortación o el llamado de que si tienen palabra para expresar, es Pablo el que toma la palabra, es Pablo el que se pone de pie, es Pablo el que acepta el llamar o el predicar o exhortar. Entonces ahora en esta sinagoga que estaban en el día de reposo, y comienza Pablo ahora a hablar, levanta la mano, hace silencio y comienza diciendo: varones israelitas y los que teméis a Dios hoy. No solamente se dirige a los judíos israelitas, sino también que se dirige también a los gentiles que se encontraban en esa sinagoga. Repetimos, la sinagoga eran de los judíos, pero todas las personas, fueran prosélitos o fueran temerosos de Dios, eran personas que podían participar, ser parte de las enseñanzas que daban los judíos dentro de las sinagogas. Eran las sinagogas donde se estudiaba, donde se enseñaba lo que era el evangelio, lo que era la ley y los profetas. Todo iba directamente a las sinagogas. Y ahora aquí está Pablo tomando la palabra y diciéndole, se dirige primeramente a los judíos. No podemos olvidar que siempre, primeramente, era el pueblo judío, luego entonces el pueblo gentil. Se dirige a los judíos y se dirige también a los gentiles. Ahora Pablo comienza en este versículo 16, en esta exhortación, dirigiéndose a ambos pueblos. En el versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel. ¿Ven? Vuelve nuevamente Pablo y hace la diferencia entre Israel y los gentiles. Se dirige primeramente a Israel. Es decir, comienza a contar la historia del pueblo de Israel. Demuestra el repaso de la historia de Israel, lo que Dios hizo con Israel desde que Dios se le aparece a Moisés
y saca a Israel del Egipto y cómo Dios está con Israel hasta el tiempo donde Pablo está ahora presente llevándola. Hace un recuento de todo el Viejo Testamento o la ley, los profetas, para dar a entender no solamente a los judíos, al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, cuál es el plan que Dios había trazado desde el principio de los tiempos. Sobre lo que Dios había establecido desde que Dios escogió a la nación de Israel. Comienza a mostrar entonces ese plan, empezando por la historia de Israel. Versículo 17. El Dios de este pueblo escogió a nuestros padres. El Dios escogió a los israelitas y los sacó de la tierra de Egipto. Siendo ellos extranjeros en Egipto, Dios los sacó de Egipto. Acuérdense que Dios permitió que ellos llegaran a Egipto por José. José se convirtió en el segundo señor de Egipto y Israel fue bendecido dentro de la nación de Egipto mientras estaba vivo José y sus hermanos. Luego que ellos mueren, entonces luego los otros faraones que entraron comenzaron entonces a maltratar, porque no conocieron a José ni a esa generación, comenzaron a maltratar y a esclavizar al pueblo de Israel. El pueblo estuvo esclavizado por 400 años. Dios siempre estuvo con ellos. Dios había señalado los tiempos cuando iba a sacarlos de Israel. Todo esto Pablo comienza a contárselo a los judíos de ese presente y a los gentiles con un propósito. Vamos a ver cuál es el propósito por el cual Pablo está ahora contando la historia de Israel. Versículo 18. Por un tiempo de 40 años también Dios los soportó y vivió con ellos en el desierto. Cuando Dios los saca a ellos de la tierra de Egipto, Dios está con ellos en el desierto. Dios no los dejó a la deriva, sino que durante 40 años los sustentó, los protegió, no solamente de los enemigos, sino de aquellos tiempos, de aquel desierto, de la fiera salvaje, del sol, del frío de la noche. Estuvo por 40 años con ellos hasta que los llevó, hasta que los sacó del desierto. Versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la herencia de este territorio. Dios entra a la tierra de Canaán y Dios destruye 7 naciones para entregarle a los hijos de Israel la tierra de Jerusalén, la tierra de Canaán. Todo, Pablo está enfocando que todo el plan de Dios iba funcionando dentro de la nación de Israel. Por eso era que se le predicaba primeramente a los judíos, porque ellos conocían su historia desde el tiempo cuando Dios los llamó a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, luego Moisés, luego los patriarcas, y todo lo que Dios había hecho con Israel. Ellos entienden como nación las palabras de Pablo. Ahora mismo los gentiles eran los que necesitaban recibir esa historia de por qué Dios trataba con los judíos y cómo Dios alcanzaba a las naciones que no eran judías, sino a las naciones que son los gentiles. Pero tanto para la nación judía como para la nación de Israel, Dios había prometido, dado la salvación. Versículo 20. Después de 450 años, Dios le dio jueces hasta el profeta Samuel. Dios protegió a Israel, no los dejó a la deriva. Dios siempre le dio líderes que condujeron a Israel por el camino correcto. Cada vez que moría un líder, en este caso uno de los jueces, Israel se desviaba y caía en las manos del enemigo. Movía a Dios, levantaba a otro juez, temeroso de Dios, movía a Dios, reconciliaba a Israel a través de ese juez. Ese juez estaba con ellos, servían a Dios, ese juez moría, volvían otra vez, se desviaban, y así tuvo Dios con ellos tratando por 450 años, pero nunca Dios los dejó a la deriva, nunca Dios les abandonó, sino que Dios siempre fue su protector, porque Dios tenía planes con la nación de Israel, o Dios tiene planes con la nación de Israel. Versículo 21. Luego pidieron un rey. Después de Samuel pidieron un rey. Dios le dio entonces a Saúl, hijo de Cis,
de la tribu de Benjamín por otros 40 años. Este hombre llamado Saúl fue el primer rey registrado en la nación de Israel, tomado de la tribu de Benjamín, una de las tribus de Israel, la tribu menor, el hijo menor de Jacob, que fue el primer rey de Israel. Este hombre llamado Saúl es el hombre que se convierte en el primer rey de Israel y estaba dominando Israel por 40 años. Sigue entonces Pablo contando la historia de lo que va sucediendo según fueron pasando los años, año tras año, como Dios siguió tratando con la nación de Israel. Luego, según cuando leemos la historia de Saúl, Saúl fue un hombre desobediente a Dios. No obedecía lo que Dios le había señalado, lo que Dios le había mandado hacer. En una ocasión, cuando Dios le manda a destruir un rey, en el capítulo 12, capítulo 13 del libro de 1 Samuel, desobedece, y es ahí entonces donde Dios decide entonces sacar a Saúl. Se desechado a Saúl como rey, y se tomó entonces Dios a David por el rey de Israel. Pero David tuvo que esperar 40 años para convertirse en el rey de Israel. Este hombre llamado David, entonces, creo que es el capítulo 13, si no me equivoco, es el capítulo 13 de 1 Samuel, donde Dios había mandado a Saúl a hacer un acto, a matar una nación, y Saúl desobedece, y Saúl hasta se da el atrevimiento de presentar un sacrificio que no le tocaba a él, que ya Samuel había anunciado en el capítulo 11 que él vendría para hacer los sacrificios antes de que ellos entraran a la guerra. Pero dice Samuel en ese capítulo 13 que el miedo, y viendo que el pueblo estaba desertando, se tomó el atrevimiento Saúl de hacer el sacrificio él sin ser sacerdote. Y ahí esto trajo la ira de Dios, y ahí Dios entonces rompe. Ese mismo día Dios rompe el reino de Saúl y lo entrega a David. Son las palabras que Samuel le da a Saúl cuando Saúl lo agarra por el manto, y el manto se desgarra. Y así como se ha desgarrado este manto, así ha desgarrado Dios tu reino y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Dios tenía un plan de traer el rey de reyes, Jesucristo. Cuando Dios escoge a Saúl, era para que de la sangre real de Saúl o su descendencia viniese el Mesías. Es un pacto que Saúl rompió por desobediencia. Dios metió en ese pacto a David, y David sí fue obediente a ese pacto que Dios, eso es conforme al plan de Dios. Dios tiene un plan en el corazón, David obedece al plan que Dios tiene en ese corazón, y ahora entonces ese hombre, David, es el hombre que Dios dice, he tomado a David para que esté entonces dentro de este pacto. Leemos en el versículo 23, hablando ahora de David, de la descendencia de este, ya hablando ahora de David. Voy a ir al 22 para seguirle el contexto. 22, versículo 22. ¿Quién le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón? No David conforme al corazón de Dios, sino varón conforme al corazón de Dios. Es decir, varón que entró en el plan que Dios tenía de traer al Mesías. Esa línea de David, por lo obediente, Dios le habla a David en el capítulo 7 de 2 Samuel, y yo te haré casa. Dios establece ese pacto, yo te haré casa para siempre. El reino de David nunca tendrá fin. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. El reino de David nunca tendrá fin, porque se refiere a la persona de Jesucristo. Y es lo que Pablo explica ahora en este versículo 22 y versículo 23. De la descendencia de este, hablando de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahora, después que Pablo cuenta toda la historia de Israel, comenzando desde el tiempo donde Dios los saca de Egipto, el tiempo que están en el desierto,
en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes. Es decir, repito una vez más, todo Israel tenía conocimiento de toda esa lectura, de todo lo que Pablo está explicando. Lo que ellos en sí no entendían era seguir esa escritura hasta el tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino a morir, ellos no entendieron. Ahí fue donde ellos perdieron entonces toda la enseñanza de lo que los profetas y la ley decía acerca de Cristo. Y ahora Pablo hace, en este versículo 23, señala, después de la historia, toda esta historia conlleva o enseña, señala a Jesús de la descendencia de este, es decir, de la descendencia de David, de ese reinado, y conforme a la promesa. Eso estaba señalado y era promesa. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. En el versículo 24, antes de su venida, antes que Jesús llegara, todavía habían otras promesas o otras señales que tenían que cumplirse. Y una de las señales que Dios estableció fue la señal de Juan el Bautista, porque estaba predicho o estaba profetizado que él vendría antes que viniese el Mesías, antes de su venida. Versículo 24. Predicó Juan el Bautista del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando vemos a Juan predicando, predicaba de el arrepentimiento. Vemos allá en el capítulo 1 del libro de Juan, creo que versículo 26, cuando Juan ve a Cristo, él anuncia diciendo que él no es, sino que el que venía después de él. Vamos a leerlo acá. Versículo 24. Antes de su venida predicaba Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan ya terminaba su carrera, versículo 25, dijo: ¿quién soy yo? Le preguntó a la gente, a los que lo conocían: ¿quién soy yo? Él mismo se contestó: yo no soy él. Yo no soy el Mesías. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan abre el entendimiento de la nación de Israel, aclarándole, porque ellos creían que era Juan el Bautista el Mesías. No soy yo, sino que viene uno después de mí, el cual no soy digno de desatar el calzado de sus correas, de sus sandalias. Había una cultura, había una práctica dentro de la nación de Israel, en algunos de los maestros, de los rabíes, donde los discípulos de ellos hacían todo por su maestro. Lo veían, ¿verdad? Lo veían de una manera sumamente admirable o sumamente honorable. Dice que algunos de estos maestros, de algunos de estos rabíes, se fueron a los extremos, donde muchos de ellos comenzaron a hacer unas prácticas o escribieron o añadieron unas prácticas donde a veces ellos querían o le exigían a sus discípulos que le soltaran las sandalias de los pies, algo que fue sumamente, que sobrepasaba, algo que fue exagerado, algo que era degradante delante de los rabíes que eran más conservados o más consagrados. Estos rabíes tenían esta práctica. Juan el Bautista, sin embargo, a cambio, se consideró que si eso era algo desagradante, si era algo que era exagerado, que sobrepasaba a la enseñanza de los rabíes, él se constituyó que aún ni de eso era digno. Hasta ese grado se bajó Juan el Bautista. Yo, ¿verdad?, no merezco ni siquiera. Si esto era algo degradante delante de los judíos, de los rabíes, ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de su calzado. Pablo continúa entonces hablando ahora de Jesús, varones, hijos, versículo 26, varones, hijos del linaje de Abraham. Vuelve a dirigirse nuevamente a los judíos. Y los que entre vosotros temáis a Dios. Ahora también se dirige también a los gentiles. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ustedes los judíos es enviada la palabra de salvación. Y a ustedes todos los que temáis a Dios les es enviada la palabra de salvación. Pero siempre hacía énfasis entre primeramente los judíos y luego entonces a los gentiles. Pero que ambos estaban llamados a la salvación. Aquí había entonces una audiencia de dos
la de dos naciones diferentes, pero con un mismo propósito, de alcanzarlos a ambos para la salvación. La palabra es enviada para la salvación. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Leo nuevamente esto porque es interesante lo que está diciendo aquí ahora el apóstol Pablo con la reacción de la nación de Israel. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. Aquí ahora está señalando no solamente a los gobernantes, a los líderes, sino a la nación como tal. No conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas. Estaban estudiando la ley, conocían la historia, pero no conocían a Jesús, ni las palabras que los profetas habían escrito acerca de Jesús. Todos los profetas que salen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarse, que aunque no aceptaron a Jesús ni las palabras de los profetas que la leían en todos los días de reposo, o sea, todos los días de reposo se leía acerca de Jesús o de los profetas, lo que decían acerca de Jesús. Ellos no vieron que esa persona llamada Jesús se cumplía lo que decían los profetas, sino que meramente se inclinaron entonces a condenarle. Repetimos quiénes fueron: los habitantes de Jerusalén y los gobernantes. No aceptaron la enseñanza o la profecía de los profetas al cumplir o hacer que se cumpliera entonces la muerte de Jesús. Claro, esto estaba allá, era plan de Dios, es lo que Pablo señala. O sea, Dios tenía un plan y este plan no se iba a alterar. Jesús iba a venir, iba a ser rechazado. Y la misma nación que vino, la misma nación que recibió primeramente el mensaje de liberación, el mensaje de salvación, esa misma nación era la que iría a destruirlo, a matarlo, a llevarlo a la condenación. Pero él murió porque él puso su vida por nosotros, por la nación de Israel, por el mundo entero. Solamente queda de cada uno de nosotros aceptar esa salvación, esa redención dada solamente por Cristo. Aquí se cumple también ahora lo que leímos o lo que se lee en Deuteronomio capítulo 21. Cuando la Biblia habla diciendo: maldito el hombre que es colgado en un madero. Es decir, que Cristo se hizo maldición por causa del pecado de la humanidad. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Este pasaje dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada en un madero. Luego Pablo vuelve a comunicar este mismo mensaje más adelante en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Se vuelve a hacerla. Dice que Jesús se hizo maldito por nosotros en un madero. Gálatas 3:13. Versículo 30 habla entonces de a Dios lo levantó. Habla entonces de la resurrección. Cuando Cristo muere, no se quedó en la tumba, sino que Cristo se levanta de esa tumba. Solo Pablo vuelve entonces ahora, ya contó toda la historia de Israel, ahora está contando lo que se está cumpliendo o lo que se cumplía en la persona de Cristo. O sea, Jesús lo mata en un madero porque ya estaba escrito en Deuteronomio capítulo 20, como mencionamos, 21, perdón. Y ahora vuelve Pablo a hacer énfasis en Gálatas capítulo 3:13. Pablo ahora lo presenta frente a esta sinagoga. Estamos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde en el día de reposo está Pablo ahora trayendo toda la historia que ellos acaban de leer. ¿Sí? Leímos en el versículo 10, el versículo 14, versículo 15, que ellos leían la lectura de la ley y leían los profetas. Ahora Pablo está dándole un resumen de lo que ellos acababan de leer, pero que no lo veían. Muchos de ellos no veían realmente las palabras proféticas de los profetas. Versículo 30, mas Dios lo levantó de los muertos. Jesús se levantó entonces de los muertos, se cumplió en Cristo, porque no podía quedar Cristo en la tumba.
En cuanto él se levantó de los muertos para nunca más volverla a ver, para que nunca ver corrupción. Lo dijo así: los daré las misericordias a David. De ese versículo 30 a ese versículo 37. Menciona Pablo entonces ahora algunas citas bíblicas del Viejo Testamento. Voy a leer estos versículos para ver dónde es que Pablo menciona ahora la parte de lo que ellos habían leído en el versículo 15. Versículo 31 dice: y él se le apareció muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. No solamente Jesús muere, sino que resucita, y no solamente resucita, sino que también se le aparece a aquellos que fueron sus fieles seguidores, aquellos que le escribieron, para que hubiera testimonio vivo de que él se levantó de la tumba, que se cumplió en él lo que habían dicho los profetas. Ahora en Jerusalén se predicaba que ese Jesús de Nazaret era el Mesías que había llegado, que murió, resucitó, se levantó y se le apareció a más de 500 hermanos para que hubiera testimonio vivo de que él era el Mesías que había sido prometido a través de toda la historia de Israel. Y nosotros, versículo 32, ahora Pablo se incluye él, Bernabé y los hermanos que estaban con él, Juan Marcos. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Dios había prometido un Mesías, el Mesías había llegado, y ahora Pablo es testigo juntamente con Bernabé, juntamente con Juan Marcos, juntamente con Lucas y todo el grupo que estaba con ellos. Estaban ahora anunciando que ese Jesús se había cumplido lo que habían dicho los profetas y la promesa que había sido hecha para Israel y para todo aquel que creyera en ese Mesías. Versículo 33, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros. Dios cumplió con Israel y Dios estaba cumpliendo ahora con la generación donde está Pablo. Cumplió con ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. En el Salmo 2 dice, Salmo 2:7, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora Pablo entonces toma la cita bíblica de ese Salmo 2 para establecer, para clarificar, para darle a entender de que ese Jesús, ese Mesías, era el Jesús de Nazaret, que había vivido en Jerusalén, que había vivido en Nazaret y había recogido todo el territorio de Israel predicando el evangelio y anunciando las buenas nuevas. Versículo 34. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, nunca más para volver a ver corrupción, lo dijo así. Aquí ahora se encuentra Pablo nuevamente citando, y ahora cita Isaías 55, que es un pacto que Dios hace con la nación de Israel, donde habla de que os daré las misericordias fieles de David, donde Dios prometió su fidelidad a la casa de David, donde se levantaría el Cristo. Cuando usted lee ese capítulo 55 de Isaías, donde habla, dice que mi palabra no retorna atrás vacía, sino que hará aquello por el cual ha sido enviada. De la manera que la lluvia cae y es imposible que no moje la tierra, de la manera que el sol sale y es imposible que el sol no ilumine la tierra, así es imposible que mi palabra no haga aquello por lo cual ha sido enviada. Isaías 55. Eso es el pacto que Dios había hecho con David y la descendencia que vendría entonces el Mesías. Vuelve Pablo en el versículo 35 y menciona otro salmo. Lee de la siguiente manera, versículo 35. Por eso dice también en el Salmo 16:10: no permitirás que tu santo vea corrupción. Todos los seres humanos que han muerto, todos han visto corrupción. Todo el cuerpo se corrompe al entrar a la tumba, menos Cristo. La persona de Jesucristo está testificado en la Biblia y es palabra de Dios dicha con anterioridad, donde su santo no vería corrupción. Cristo tuvo un cuerpo 100% humano como nosotros, pero su cuerpo es santificado. Su cuerpo fue santo y permanece santo y no hubo corrupción en ese cuerpo. Toda la raza humana, todas las personas que murieron
en Cristo o murieron sin Cristo, todo el cuerpo de ellos se ha corrompido. Versículo 36, porque a la verdad David no estaba hablando de David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David sirvió en su generación, hizo la voluntad de Dios, se arrepintió, confesó sus pecados, vivió una vida lo más cercano a Dios que pudo, confesaba siempre su falta, sus pecados, lloraba su pecado. Escribió Salmo 51, una plegaria donde él desgarra su alma en arrepentimiento para que Dios tuviera misericordia con él. Reconoce que es pecador. Pero David, cuando muere, dice que su cuerpo fue a la tumba y su cuerpo quedó en corrupción. En otras palabras, David no estaba hablando en ese Salmo 16. David no hablaba de su persona, sino que hablaba de la persona de Jesucristo. Más, versículo 37, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí ahora señala nuevamente a la persona de Jesucristo. El cuerpo de Cristo no vio corrupción porque Dios lo levantó para que no viera corrupción. Este mensaje ahora Pablo lo lleva y lo clarifica delante de los judíos en la sinagoga y lo clarifica delante de los gentiles. Ese mensaje para ambas naciones, para que reconozcan que Jesús no vio corrupción, sino que entró hacia los cielos. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Hay perdón de pecados, no bajo la ley. Hace aquí Pablo ahora el énfasis, aunque contó toda la ley, llevó el plan de Dios, planteó frente a ellos todo el plan de Dios hasta el Mesías, y ahora hace aquí, señala en este versículo 38, que no hay perdón de pecados fuera de Jesucristo. Varones, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Todos anhelamos ser perdonados, o que nuestros pecados sean perdonados, y la única manera de que nuestros pecados sean perdonados es a través de Jesucristo. No hay otra manera de perdón de pecados. Bajo la ley solamente había protección. Entonces Dios cubría, Dios aceptó la ley, aceptaba los sacrificios para cubrir el pecado, pero el perdón o el quitar los pecados solamente es a través de la persona de Jesucristo. Versículo 39 señala, o dice de la siguiente manera, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La ley no lo podía justificar todo. Habían cosas que la ley no podía purificar, que la ley no podía dominar. Pablo en el capítulo 3, mayormente el versículo 28, pero ese capítulo 3, cuando leemos el capítulo 3, Pablo señala, dice, miró Dios desde los cielos a ver si había alguno justo, y no encontró ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos le dieron la espalda a Dios. Dios miró de los cielos y todos se habían desviado, todos habían tomado el camino incorrecto. Cuando hablamos de esa justificación, ese capítulo 3 de Romanos nos enseña realmente lo que Pablo quiere enseñar o señalar, de que no hay ninguna justificación fuera de Cristo. La ley, si la ley hubiera tenido ese poder de justificar, la ley entonces continuaría existiendo, sino solamente la ley tuvo su cumplimiento hasta la persona de Jesús, y ahí, cuando Jesús entra en aquel tiempo y en el tiempo presente, ahora somos justificados y perdona nuestros pecados, como le menciona el libro de Efesios capítulo 2, donde dice que por gracias somos salvos. Y esto no es de nosotros, no es don de nosotros, sino que es don de Dios. Por gracias sois salvos. Ahí ahora Pablo cita nuevamente otro pasaje del Antiguo Testamento. Este se encuentra en Habacuc capítulo 1. Mirad, ahora le hace una advertencia a la audiencia que le está hablando en ese momento. Mirad, pues que no venga sobre vosotros
lo que está dicho en los profetas. Acuérdense que todo lo que los profetas dijeron sobre la nación de Israel, por desobedientes, todo le aconteció al extremo de que fueron esparcidos. Están esparcidos por el mundo entero por la desobediencia. Ahora Pablo le dice a ellos, a esa audiencia, mirad que no seáis como aquellos que no obedecieron los dichos de los profetas. Ahora en Habacuc, versículo 41, se encuentra en Habacuc capítulo 1, versículo 5. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, desapareced, porque yo hago una obra en nuestros días, obra que no creéis si alguien os lo contara. Dios ha hecho una obra ahora, y es la obra de Cristo, el perdón de pecados, siendo justificados en la persona de Cristo, donde todavía la nación de Israel, teniendo la lectura, teniendo la ley, teniendo los profetas, teniendo los salmos, todavía ellos no creían que Jesús era el Mesías que había de venir, que había dado su vida por ellos, primeramente por ellos y por las naciones del mundo. En ese versículo 42, aquí entramos ahora de la reacción que tomaron estos hombres, tanto los judíos como los gentiles, al escuchar el mensaje de Pablo. Ya Pablo ahora llegó al punto donde él quería llegar, que era presentar a Jesús como el único salvador, como el único perdonador que nos llevaría ante Dios. Ahora esta reacción de ellos, versículo 42, versículo 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, oiga bien ahora, bien, quiero que note bien lo que estamos leyendo. Los gentiles les rogaron que al día siguiente de reposo les hablase de estas cosas. La primera reacción, los primeros hambrientos o los primeros interesados en volver a escuchar a Pablo y su prédica fueron los gentiles. Estaban dentro de una sinagoga mayormente gobernada, dirigida por los judíos, pero la reacción positiva, la reacción de los gentiles fue la más que Lucas notó, que sobresaltó y se tomó el detalle de narrarlo, de escribirlo en estas páginas que estamos leyendo ahora en el día presente. Son estos hombres que estaban ahí, los gentiles, son los que le ruegan a Pablo y a Bernabé que regresen el próximo día de reposo y que le traigan nuevamente este mensaje. Pablo entonces despide, o ellos despiden ahora la congregación, versículo 43, despiden esta congregación y muchos de los judíos, ahora entran los judíos, se toma también el detalle Lucas de escribir, que ahora también, después que se hace la despedida de la congregación, entran ahora los judíos y ahora los prosélitos. Prosélitos eran los hombres que se convertían al judaísmo, que renunciaban a su paganismo, a sus dioses y se convertían en prosélitos. Estos son piadosos. Y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Siguieron a Pablo y a Bernabé. Se fueron de un día de reposo a un día de reposo es una semana. Durante toda esta semana, lo que quiere decir este texto, durante toda esta semana, ellos comenzaron o persiguieron o siguieron, ¿verdad?, escuchando a Bernabé y a Pablo, ya fuera de la sinagoga, porque solamente se reunían en la sinagoga los días de reposo, pero durante quizás en sus casas, en esta semana, en los tiempos, en los lugares públicos, se encontraban ahí y eran seguidores de Bernabé y de Pablo. Versículo 43. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Todos estos hombres, durante toda esta semana, permanecieron recibiendo el consejo, no solamente de Pablo, sino también de Bernabé, de que permaneciesen en la gracia de Dios, no en la ley, repito, en la gracia de Dios a través de Cristo. La gracia de Dios es Cristo cuando derrama su vida o entrega su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que nosotros tengamos perdón de pecado. Ya la ley hizo su función. Ahora la gracia de Dios es la que está haciendo, ¿verdad?, su función para todas las naciones bajo el cielo. Primeramente al judío, ese primero siempre ante Dios, y segundamente a nosotros los gentiles, para que todos sean alcanzados por su gracia y su misericordia. Versículo 44, cuando llegó el próximo día de reposo,
Mira si fue tan impactante la prédica de Pablo, el mensaje de Pablo en ese día de reposo, que en una semana logró que la nación completa, versículo 44, vamos a leerlo. El siguiente día de reposo, es decir, una semana después, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso fue tanto el impacto, fue tanta la bendición de Dios. Dios quebró tanto corazón con ese mensaje que Pablo llevó a esta sinagoga, que se esparció. Los que fueron a esa sinagoga esparcieron ese mensaje de Pablo a toda la ciudad, y toda la ciudad, una semana después, casi toda la ciudad, dice aquí, casi toda la ciudad, una semana después, se reunió para oír la palabra de Dios. Pero aquí sucede algo sumamente interesante. Dice aquí que el poder principal que traía a la gente a la que Lucas relata, hay un poder que hace que la gente reaccione. Es Dios el que promueve, es Dios el que hace, es el Espíritu de Dios el que hace que la gente entienda, que el pueblo entienda la palabra que Dios pone, la palabra que Dios da al predicador, al exhortador, al evangelista, al pastor. Dios hace que esa palabra fluya en el corazón del oyente. Pero aquí hay algo interesante. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Lo leímos en el versículo 44. En el versículo 46, Pablo y Bernabé compartieron la palabra de Dios. Pablo y Bernabé dieron el corazón completamente entregado a todo lo que ellos entendían, a todo lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Ellos dan todo eso en totalidad. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Los gentiles responden a la palabra de Dios, versículo 48. Ellos responden a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se difunde por toda la región, versículo 49. Pero, aunque la palabra de Dios siempre será predicada y siempre habrá fruto de lo que Dios reparta en cada corazón, también no podemos olvidar, versículo 45, que no solamente la palabra de Dios se levanta, sino que siempre se levanta también la oposición. Si la palabra de Dios crece y no hay oposición, algo anda fuera de lugar. Cuando la palabra de Dios crece, también la oposición aumenta. El enemigo no se queda de brazos cruzados. El enemigo siempre va a atacar. Versículo 45, vamos a leer. Lee como sigue. Pero viendo los judíos, cuando vieron que casi toda la ciudad fue a oír la palabra de Dios a través de Pablo, viendo los judíos, estos son entonces los judíos, los que estaban a cargo de la sinagoga, los líderes. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de ¿qué? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. En vez de traer gloria a lo que Pablo había predicado, ver cómo una nación completa se doblega ante Dios o responde a un mensaje positivo, a la misma ley que ellos conocían, porque Pablo estaba predicando algo que estaba en la ley, no estaba predicando nada fuera de la ley. Todo lo que Pablo predica estaba en la ley, estaba escrito en los profetas, en la ley y en los salmos. Él hasta citó la palabra donde decía que Jesús cumplía todo lo que la ley y los profetas estaban diciendo acerca de él. Pero ahora estos hombres se levantan en celos, en contiendas, y comienzan entonces a enfrentar a Pablo y Bernabé, comienzan a contradecir, comienzan a blasfemar lo que Pablo y Bernabé están diciendo. Ahora Pablo y Bernabé responden a esta oposición. Versículo 46, versículo 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, se mantuvieron, no los quitó de su posición o de su concentración, de su humildad, de la misión a la que habían sido enviados. Nada de esto perturbó que ellos continuaran dando lo que Dios le había dado para que lo llevasen a los gentiles. Pablo y Bernabé, versículo 46, hablando con denuedo, es decir, continuaron hablando
dijeron a vosotros, se dicen ahora a estos hombres llenos de celo, de contienda, de odio, de rechazo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero Pablo nunca alteró el orden. Se supone que ustedes los judíos recibían primero la palabra de Dios. O sea, no lo despreciaron. Están hablando con de nuevo. O sea, están continuando lo que le habían dicho en la sinagoga y lo que le habían dicho a la multitud. So vosotros se la hablase primero la palabra de Dios. Más pues que la están desechando, no juzguéis digno de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. A la posición a que hacerle frente, pero sin perder la perspectiva de predicarle, de hacerle ver que el fundamento bíblico está señalando, el fundamento de la ley en aquel entonces, está señalando que estás rechazando algo que tú pretendes enseñar, pero no lo puedes ver. Ahora ellos rechazan la ley que ellos tanto leen en la sinagoga y tanto ellos defienden, pero no la traen a la vivencia. Ahora esto de ver una multitud que se va a oír la palabra de Dios causa en ellos este tipo de celos, de contiendas, de blasfemia y de contradicciones. Pablo en el amor y Bernabé le hacen entonces ver que eran merecedores de escuchar la palabra, pero a rechazarla ahora no tienen, dice, no juzguéis dignos de la vida eterna. Si ustedes están rechazando ahora la vida eterna. Y termina diciendo en ese versículo 46, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Por qué Pablo se vuelve a los gentiles? Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Se acuerdan al principio cuando le dije que Pablo y Bernabé no salieron al campo misionero porque ellos quisieron? Porque se les antojó. No. O sea, Dios tiene un orden. Dios es el que hace los llamados. Dios es el que reparte los ministerios. Dios es el que señala en qué parte de la obra tú vas a ser útil. Estos dos hombres, Bernabé y Pablo, eran útiles y fueron enviados por Dios mismo al campo misionero porque Dios sabía que el fruto de ellos iba a ser próspero. Y estos dos hombres, donde quiera que fueron a llevar el evangelio, fue próspero, aunque siempre hubo oposición y siempre habrá oposición. Pero cuando Dios envía a alguien, siempre va a haber prosperidad porque es Dios el que guía a esa persona a la cual él ha enviado, ha capacitado y le ha dado toda su gracia para que donde quiera que vaya, sienta y confíe y haga la obra por la cual ha sido enviada. Versículo 47, ahora Pablo menciona lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? Esto se lo dijo Ananías en el capítulo 9 a Pablo, cuando Dios trae aquella ceguera sobre Pablo, y luego viene Ananías, coloca sus manos sobre Pablo, ora para que Pablo recobre la vista. Estas son las palabras que Dios le da a Pablo a través de Ananías: serás enviado a los gentiles para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Pablo fue enviado para llevar esa salvación a la nación gentil. Versículo 48. Aquí volvemos a ver la reacción de los gentiles con las palabras de Pablo. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban. La palabra impactó tanto o más aún a los gentiles que a los mismos judíos que ya la conocían. A veces tenemos un conocimiento de algo y en vez de darle el valor lo despreciamos o no creemos que no lo sabemos. Estos judíos despreciaban la palabra que ellos mismos pretendían predicar. Ahora los gentiles que recibían esta palabra le daban el valor que esta palabra merecía. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, escuchen bien esta frase, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que a veces vas a predicar el evangelio
o vas a enseñar el evangelio, y no todos los que están ahí, no todos los que están ahí escuchando esa audiencia, no todos van a creer. Solo pasó con Cristo. Cristo predicó a multitudes, no todos creyeron. Pasó con los apóstoles, predicaron a muchas multitudes, no todos creyeron. Los profetas en el Viejo Testamento predicaron, trajeron la profecía, no todos creyeron. Ahora Pablo está enfrentando lo mismo. Pablo predicó y Bernabé predicaron y no todos creyeron. Pero, leemos una vez más, los gentiles oyendo esto, versículo 48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ahora, eso sí es cierto, que donde Dios te envíe, ahí van a haber personas que sí van a creer. Los que son ordenados para la vida eterna recibirán entonces la palabra del Señor. Versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, ahora entonces todas esas ciudades cercanas y toda esa provincia comenzó a recibir la palabra de Dios. Pero también hay un precio que se paga, aunque Dios y su palabra siempre hará, como mencioné en el capítulo 55 de Isaías, su palabra siempre hará aquello por lo cual ha sido enviada. La palabra de Dios siempre prosperará. Aunque usted se vaya, aunque Pablo tuvo que irse o lo echaron y a Bernabé, pero esa palabra quedó dentro de esta ciudad. Versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50 al 52, aquí terminamos. Mira la reacción hasta dónde llegaron estos hombres por rechazar la palabra. Todos aquellos que no eran aptos para recibir la vida eterna, mira lo que hicieron. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Voy a leer una vez más esto. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, los expulsaron de su límite. Le costó a Pablo y a Bernabé esa predicación que los sacaran de esa ciudad, la ciudad de Pisidia. Los echaron prácticamente de esta ciudad por predicar el evangelio. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta acción que tomó Bernabé y Pablo de sacudir el polvo de sus pies es lo que Cristo había mencionado en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 14, donde Cristo envía a los 12 apóstoles a predicar el evangelio y le dijo: a la ciudad que entres y la casa que te reciba, decir paz, saludarla, y la paz se volverá a esa casa. En aquella casa donde no te reciban, salir de aquella casa, sacudir el polvo de tus pies, y el juicio será grande contra aquella casa, más grande que el juicio de Sodoma y Gomorra. O sea, hay un relato donde dice que cuando los judíos pisaban tierra de gentiles o la tierra de los samaritanos, si pasaban por ese terreno, cuando pasaban de ese terreno, ellos antes de salir de ese terreno, ellos sacudían sus pies porque sentían que de alguna manera se sentían contaminados, se sentían impuros, porque llevaban en sus pies o en sus sandalias tierra de gentiles o la tierra de los samaritanos. Y eso era como una manera repulsiva de continuar caminando hacia su hogar o hacia su tierra cuando llevaban este tipo de polvorín o de polvo plantado en sus pies. O sea, cuando Cristo enseña esto, significa entonces juicio, significa algo que Dios ha desechado, algo que Dios ha puesto al lado por cuanto hay una mala acción o responder de una manera errónea hacia lo que Dios ha planteado. Versículo 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de la persecución,
a pesar de que los expulsaron de esta ciudad, siempre mantuvieron el gozo y la llenura de su Santo Espíritu. Dios te bendiga. Gracias por su atención. Nos veremos entonces en el próximo video. Dios mediante. Bendiciones.